A finales de la década de los 50, Fidel Castro y su pequeño grupo de guerrilleros cubanos comenzaron una revolución que desafiaba los deseos de Estados Unidos de controlar el hemisferio occidental. No podíamos estar pensando en la Guerra Fría en aquel momento. Además, había alguna ingenuidad de nuestra parte. Creíamos que realmente existía un cierto orden internacional. Creíamos que existían ciertos principios internacionales. Creíamos que la soberanía de los países serían respetadas. Los Estados Unidos opinaban que el nacionalismo de Castro y su política de izquierdas eran un caballo de Troya del comunismo soviético. Hasta ese momento habíamos considerado a Latinoamérica como un continente distante, exótico, con el que prácticamente no teníamos relación alguna. La revolución cubana lo cambió todo. Desde su nacimiento en 1776, los Estados Unidos no habían dejado de crecer. Donde no ondeaba su bandera, sus soldados o agentes intervenían a menudo. En los años 50, los guatemaltecos osaron desafiar a una compañía estadounidense que controlaba la mayor parte de su economía. La United Fruit Company de Boston poseía 2.000 hectáreas de terreno, el ferrocarril, el puerto y las telecomunicaciones. Pero muchos campesinos guatemaltecos encontraban difícil sobrevivir así. En 1950, Jacobo Arbenz fue elegido presidente. No era comunista, pero muchos de sus aliados más próximos sí. Militar retirado, Arbenz trató de modernizar la atrasada sociedad de Guatemala. Estos planes inquietaron a Washington. Aquí nos enfrentábamos obviamente a la intervención de un poder extranjero, puesto que estos partidos nacionales no eran realmente nacionales, ya que estaban siendo fundados, o al menos asesorados, por una potencia extranjera, por ejemplo la Unión Soviética. El gobierno de Arbenz, que llevaba en el poder desde el año 1950, no disfrutaba de ningún apoyo logístico de la Unión Soviética. Ni siquiera teníamos relaciones diplomáticas con ellos. No existía una delegación soviética en Guatemala. El presidente Arbenz puso en marcha un programa de reformas agrarias y compró tierras en barbecho para dárselas a los agricultores. En compensación, ofreció a los terratenientes el valor de lo que ellos mismos habían declarado en concepto de impuestos. A la United Fruit solo le ofreció por sus terrenos algo más. Respaldada por los Estados Unidos, reclamaba 16 millones. Vio que yo no me puse contento. Y me dijo que no te agrada la noticia. Entonces yo le dije, bueno, pero es que ahora vamos a tener que pelear en dos frentes. Vamos a tener que pelear con los finqueros internos y con los Estados Unidos. Mi homónimo en Guatemala, el director de la estación de Guatemala, estaba enviando informes también sobre la infiltración comunista al gobierno y, por supuesto, mencionó a José Manuel Fortuny y a otros antiguos comunistas estalinistas que estaban accediendo a puestos muy ventajosos en el régimen de Arbenz. En este punto muerto, los Estados Unidos nombraron nuevo embajador a John Purefoy. Purefoy ya había vivido las tentativas de los comunistas para hacerse con el poder en Grecia.
Pero fue en esa ocasión le digo a Arbenz, señor presidente, todo esto de la Union African Company lo podemos arreglar. Podemos a que lleguen a acuerdos satisfactorios la Union African Company. La Union African Company no es el problema. El problema son los comunistas que usted tiene en el gobierno. Nada menos que John Foster Dulles, que era el secretario del Departamento de Estado, era parte de abogados que eran los abogados de la United Fruit Company. Y su hermano Alan era el jefe de la CIA. Y que no les costó mucho, pues, convencer a su presidente, que en ese caso era un militar, el señor Eisenhower, para que les diera luz verde para derrocar al gobierno de Arbenz. U.S. Secretary of State Dulles takes the rostrum to urge united action by the Americas to outlaw international communist intervention in the Western Hemisphere. This conference was shocked by the dastardly attack on members of the United States Congress by those who professed to be patriots. They may not themselves have been communists, but they had been subjected to the inflammatory influence of communism, which avowedly uses extreme nationalism as one of its tools. Una vez más, Arbenz vistió su uniforme de coronel. Guatemala se preparaba para la guerra. En Esquipulas, un importante santuario religioso en un país muy católico, la Iglesia contribuyó a organizar la oposición a Arbenz. PB Success era el nombre en código de una operación de la CIA que movilizó a exiliados, descontentos y campesinos para hacerles entrar en acción. Queríamos orquestar una campaña de terror para asustar a Arbenz en particular y también a sus soldados. Igual que los bombarderos Stuka alemanes aterrorizaron a la población de Holanda, Bélgica y Polonia al comienzo de la Segunda Guerra Mundial y dejaron a todo el mundo paralizado. Las Naciones Unidas se reunieron en una sesión de urgencia. La ciudad de Guatemala estaba siendo víctima de bombardeos aéreos y rebeldes procedentes de Honduras estaban invadiendo el país. La CIA hizo que cundiera el pánico, pero Washington negó cualquier responsabilidad. Era una advertencia para los soviéticos. La campaña estadounidense del PB Success derrotó al gobierno en Guatemala. Arbenz y su esposa tuvieron que exiliarse. 9.000 de sus partidarios fueron detenidos y muchos de ellos permanecieron en la cárcel durante años, sin haber sido juzgados. Habiendo iniciado, hasta crearon comités anticomunistas, ¿verdad? En donde cualquier persona iba a denunciar nombres de gentes que habían sido leales a la revolución y sin ninguna piedad los desaparecían, los mataban, etc. Entre los que huyeron había un joven médico argentino, Ernesto Che Guevara, que se trasladó a México, donde conoció a Fidel Castro.